Hasta que la encontré. Capítulo 15. Nos vemos de nuevo. A la mañana siguiente, nos encontramos sentadas una al lado de la otra en la cama, tomando un delicioso desayuno. Panqueques esponjosos, empapados en jarabe de arce. Espacio compartido con tocino crujiente y huevos revueltos. Me había levantado antes que Mon. Me escabullí a un acogedor café justo al otro lado de la calle para reunir un surtido de golosinas matutinas para nosotras. Un pequeño placer para comenzar nuestro día. Y para completar el festín, había jugo de naranja recién exprimido y café humeante. Volviendo a nuestra habitación, desperté suavemente a Mon, con el olor del desayuno en la cama. Todavía medio dormida, murmuró palabras de que me amaba más que nada en el mundo. Fue un momento que derritió mi corazón e hizo que todo valiera la pena. No pude evitar sonreír. Considera esta mi forma de compensarte, ya sabes, por lo de ayer. Mon se rió suavemente. Su piel llevaba débiles rastros de los moretones que había infligido juguetonamente el día anterior. Las marcas se habían profundizado un poco, ahora más notables que la noche anterior. ¿Deberíamos empezar a buscar departamentos?, Mon preguntó, después de un rato, con un trozo de tocino en la mano. ¿Sabes? Podría ser una buena idea comenzar nuestra búsqueda de apartamentos temprano para conseguir los mejores. Creo que deberíamos, respondí, asintiendo. ¿Algún plan para hoy? Tengo un amigo con el que reunirme más tarde en la noche, dijo Mon, pero definitivamente podemos empezar por la tarde. Genial, dije mostrando mi emoción. Empezaré a buscar agentes inmobiliarios entonces. Desde la sala de estar de abajo, un débil timbre resonó en mi teléfono, pero no tenía ganas de apresurarme a contestarlo. Quiero decir, estaba en Londres, y siendo realistas, ¿quién me llamaría aquí un sábado? Además, el fin de semana es para la relajación. Tu teléfono está sonando, señaló Mon. Sí, lo veré más tarde. Probablemente no sea urgente, respondí casualmente. Podría ser importante, insistió Mon. Vamos, Mon, es sábado, y estoy en Londres. ¿Quién estaría tratando de comunicarse conmigo ahora?, razoné. Es justo, admitió Mon. Ahora, hablando de cosas más importantes, intervine, con una sonrisa juguetona en mi rostro. ¿Y ahora qué?, Mon disparó de vuelta. Esa es la sonrisa que usas cuando estás haciendo algo descarado y burbujeante de emoción. ¿De verdad prestas atención a mis sonrisas?, le dije. Cuando la mujer que amo pasa alrededor del 95% de su vida luciendo el ceño fruncido, de repente muestra una sonrisa, es difícil no tomar nota, responde Mon, con un toque de diversión. Así que desembucha. Bueno, tú has sido la causa detrás de cada uno de ellos, confesé con franqueza. Así que sí, este también es obra tuya. ¿Qué es? Sabes, estamos sumergiéndonos en algo bastante grande aquí, comencé casualmente. Una pausa reflexiva después. Dando paso para reubicarnos por un tiempo y estar juntas. Sí, intervino Mon. Nos mudamos compartiendo un espacio y todas las demás cosas buenas, agregué levantando las cejas juguetonamente. Mon respondió con un giro de ojo juguetón. ¿Puedes entender lo enorme que es esto, verdad?, pregunté. Sí, estuvo de acuerdo Mon. Lo hiciste. Entonces, ¿por qué hiciste esa presentación ayer? No es exactamente mi punto, aclaré rápidamente.
Lo entiendo, pero también creo que es hora de que avancemos de otra manera. Tuvimos nuestro momento de compromiso improvisado en la playa y ahora este gran paso de mudarnos juntas. Si la próxima gran cosa no es el matrimonio, no sé qué es, bromeó Mon, alcanzando su jugo de naranja de la bandeja frente a ella. No el matrimonio, dije. Eso ocurrirá eventualmente. Ahora mismo no. Kun-san, en serio, ¿a dónde vas con esto? La expresión de Mon se retorció en una mirada desconcertada. Ahí estaba el Kun. Señorita Córcamo, saludé. Una sonrisa que se formaba naturalmente. La cara de Mon se retorcía con una confusión genuina, sus cejas frunciendo el ceño y sus ojos entrecerrados. ¿Me harías el honor de llamarme San? ¿Solo San? ¿No Kun-san? ¿Conoces esos momentos de películas o programas de televisión que parecen demasiado guionizadas para la vida real? ¿Esos casos que jurarías nunca podrían suceder en realidad? Hasta que se desarrollan frente a ti, dejándote realmente sorprendido. Bueno, este fue uno de esos momentos. Observé con sorpresa como un chorro de jugo de naranja de Mon se lanzaba de su boca, salpicando nuestro edredón blanco. Mon, atrapada en un ataque de tos, luchó por recuperar el aliento en medio del caos. Si bien el absurdo de la situación era un poco gracioso, la preocupación por Mon se apoderó rápidamente. Mi mano instintivamente encontró su camino hacia su espalda, frotándola en un intento de ofrecer comodidad, mientras que mi otra mano recuperó el vaso, devolviéndolo de vuelta de forma segura a la bandeja. Mon, oye, ¿estás bien?, pregunté. Mi preocupación es palpable. Ella siguió tosiendo, y mi preocupación creció con cada segundo que pasaba. Mon, ¿puedes intentar mirar el techo?, sugerí urgentemente. Podría ayudar. Solo mira hacia arriba. Manteniendo mis movimientos circulares sobre su espalda, sentí alivio a medida que la tos disminuyó gradualmente. Se volvió para mirarme, con los ojos brillantes por las lágrimas provocadas por el intenso ataque de tos. ¿Qué querías decir con llamarte solo San?, ella logró preguntar. Llámame solo San, mi nombre, solo San. Deja de decir Kun. Kun-san, en caso de que lo hayas olvidado, sigue siendo de la realeza, replicó Mon. Kun es cortesía básica. Mon, escucha, comencé. Y te he llamado Kun-san toda mi vida, interrumpió Mon, con un toque de frustración en su voz. No es algo que pueda apagar de repente. Se siente extraño, honestamente. Está bien. 2 cosas, interpuse, levantando mis dedos índice y medio. Primero, sí, tengo sangre real, y la gente podría dirigirse a mí por eso, pero entre nosotras principalmente, soy tu novia, tu pareja, no solo una realeza. Mon me dio una mirada incrédula, intentando poner los ojos en blanco. En segundo lugar, continué, ya lo hiciste. No lo hice, respondió Mon, su certeza evidente. Definitivamente lo hiciste, insistí, mi expresión resumando confianza cuando me encontré con su mirada. Su curiosidad despertó. Mon preguntó, ¿cuándo? Anoche, revelé. La mandíbula de Mon cayó visiblemente incrédula, escrita en toda su cara. No hay forma de que yo, protestó. Lo hiciste. 4 veces, de hecho, dije levantando 4 dedos para enfatizar el punto. ¿En serio? ¿Cuándo?
¿Te gustaría un resumen detallado de cada instancia? Porque lo tengo grabado en mi mente, bromeé. ¿4 veces? ¿En serio? ¿Estás segura? La incredulidad de Mon permaneció, su tono una mezcla de sorpresa y escepticismo. Mon, los conté, afirmé. Honestamente me da un poco de que ni siquiera te diste cuenta. No me di cuenta, admitió Mon. Bueno, al principio estaba sorprendida. Un poco sorprendida. Pensé que podría haber sido un desliz y me encerré de hombros pero luego volvió a suceder y otra vez y otra vez. De pronto la claridad espanta a Mon, recordando la noche anterior de amor. ¡Oh, Dios mío!, Mon exclamó, su mano cubriéndose la cara con incredulidad. Creo que tu subconsciente podría estar diciendo algo, respondí sonriendo con picardía. Y honestamente opinión sesgada aquí, pero probablemente fue el mejor sonido que ha salido de tu boca. No hay manera. Absolutamente. Fue sublime, me burlé. Kun-san. ¿Qué? Replico. Yo soy una mujer sencilla. De ninguna manera eres una mujer sencilla. No pude evitar reírme. La observación de Mon estaba completamente en el punto. Piénsalo al menos, le propuse. Un nuevo paso para nuestro tipo de nuevo comienzo aquí. Mon dejó salir un gemido y enterró su cara en la almohada. Mi teléfono todavía estaba zumbando en la sala de estar, pero eso parecía irrelevante. Me acerqué a ella, envolviendo mis brazos alrededor de ella y plantando un beso rápido en su nuca. Intenta llamarme San de nuevo, susurré en su oído, viendo sus mejillas y orejas enrojecidas de vergüenza mientras me reía suavemente. No puedo lidiar contigo, murmuró Mon. Sam, dime Sam, o oh Sam, o sí Sam, o Sam por favor, le murmuré juguetonamente al oído, manteniendo mi agarre sobre ella por detrás. Ella me dio un codazo. El repentino dolor agudo me quitó el aliento por un momento y me eché a reír. Sam, por favor, estoy a punto de... Varias horas después, y estábamos tumbadas en la cama compartiendo un momento tranquilo de cercanía. Mi cabeza descansaba en el regazo de Mon, mientras jugaba inactivamente con mi cabello. Su toque parecía girar historias no contadas y su expresión llevaba un toque de contemplación. La curiosidad tiró de mí. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Ella me miró hacia abajo, sus ojos suaves. Solo estoy pensando que este momento se siente demasiado precioso como para escaparse. Una pregunta surgió de forma natural en mí. ¿Por qué pensarías en dejarlo escapar? Ella sacudió la cabeza suavemente. No así, es solo... A veces no puedo deshacerme de la sensación de esperar que algo salga mal. Las palabras de Mon tenían un tono vulnerable. Estoy tan feliz y casi se siente irreal. Quería tranquilizarla, hacer eco del consejo que me había dado antes. Oye, Mon, intervine tratando de captar su atención. Se te permite ser feliz, ¿sabes? Tú también me dijiste eso. En respuesta se inclinó, colocando un tierno beso en mi frente. Cuando cerré los ojos involuntariamente, una oleada de calor me envolvió. Una verdad se escapó de sus labios, gentil y sincera. Creo que nunca he dicho esto, pero
Me alegro mucho de que estés aquí, Sam. Una suave sonrisa curvó mis labios. Yo también. Me giré ligeramente, rodeando su cintura en un abrazo ajustado, aferrándome al momento lo más fuerte que pude. Realmente deberías revisar tu teléfono. Lo he escuchado sonar como 5 veces, insistió Moon. Le di la mano. Probablemente solo sean amigos que me hablan de los últimos chismes. El tono de Moon tenía una nota de urgencia. Podría ser algo importante, Tirak. Me reí resistiéndome. Vamos, Moon. No estoy lista para que me molesten un sábado. Si es tan importante, puede esperar. Si no vas, yo lo haré. Ella no estaba mintiendo. En serio, ¿dónde está la persona que solía reclamar que el trabajo era toda su vida? Un brillo travieso iluminó mis ojos. Esa persona encontró a alguien cuya cara quiere mirar todo el día. Vamos. Antes de arrastrarte yo misma. Está bien, vale, voy. Cedí levantándome del lugar cómodo en su regazo y bajando las escaleras hacia la sala de estar donde mi teléfono descansaba en el sofá. Revisé mi teléfono y vi una serie de mensajes en nuestro chat grupal y un puñado de Kir, pero lo más destacado fueron las 5 llamadas perdidas de él. Kir no era de los que se acercaban a menos que fuera realmente urgente. 5 llamadas consecutivas definitivamente no eran su estilo, solo para llamar mi atención. Mientras desbloqueaba la pantalla, Mon bajó la escalera, su curiosidad evidente. ¿Todo bien? Sacudí ligeramente la cabeza. Mi mirada se centró en la pantalla. Es Kir. Estoy revisando sus mensajes ahora. Sam, llámame en cuanto veas esto. Sam, en serio, Sam. Mi ansiedad se profundizó. Algo estaba mal. Kir rara vez me enviaba mensajes, y mucho menos con tanta urgencia. Toqué el botón de llamada, tratando de comunicarme con él. Mon sintió mi inquietud y se acercó. Su mano se asentó tranquilizadoramente en mi hombro. La miré, la preocupación grabada a través de mis rasgos. Estará bien, Kun-san, me consoló, sus ojos sinceros. Estoy aquí, pase lo que pase. Su toque y sus palabras me anclaron en ese momento, proporcionando una sensación de firmeza mientras la llamada se conectaba. Mi corazón latía con fuerza. ¡Sam! ¡Finalmente! La voz de Kir llegó a través del teléfono como un suspiro de alivio. Inmediatamente respondí. ¿Qué está pasando? Normalmente no me llamas. Sam, tenemos una crisis. Nuestro sistema ha sido violado y los datos confidenciales están comprometidos. Puede que necesitemos que vuelvas de inmediato. Mi corazón se aceleró con sus palabras. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso? Son hackers. Están exigiendo un rescate. Y no somos solo nosotros. Otras grandes empresas también han caído. Incluso la compañía de ti. ¿Qué tan serio es? Bastante mal. Nuestros sistemas están comprometidos. Los datos de los clientes, los registros financieros y nuestras estrategias están expuestas. Cálmate, Kir. Mantengamos el contacto. Consigamos un equipo de crisis. Abordemos esto de frente. Sí, Sam. Estamos trabajando en el control de daños lo mejor que podemos. Mira, contacta también a ti. Tal vez podamos agrupar nuestros recursos en esto. Sé que lo resolveremos. Solo asegúrate de que el equipo esté preparado. Corté la llamada y me volví para enfrentar a Mon, con una expresión sombría que coincidía con la noticia que estaba a punto de compartir. ¿Qué es? Ella preguntó. Ha habido una brecha en el sistema. Hackers. Están exigiendo un rescate. ¡Oh, Kun-san! ¡No, Dios mío! Su preocupación era palpable. Asentí con la cabeza.
La compañía de Ti también fue golpeada. Parece que apuntaron a varias corporaciones importantes. Ella preguntó, ¿qué tan malo es? No me anduve con rodeos. Bastante mal. Puede que tenga que ir. Definitivamente deberías. Necesitan un líder para manejar esto. La miré con ojos suplicantes, tratando de jugar bien mis cartas. Pero, Mon, su voz era inquebrantable. ¿Qué? Mi tono cambió a un lloriqueo juguetón. ¿Qué pasa con la búsqueda de departamentos? Se suponía que íbamos a volver juntas. La respuesta de Mon fue rápida y decidida. ¿Estás bromeando? Esto es mucho más importante. Mi voz se ablandó. Tú eres lo más importante para mí, Mon. Ella no retrocedió. Te necesitan allí. Tú también me necesitas. Yo te necesito. Sam, Mon gritó aprovechando la oportunidad que brindaba esa palabra. Yo iré en una semana. Mon, ¿qué? Ella se hizo eco aprovechando su propio poder sobre mí. Odias volar. Quiero tomar tu mano, ya sabes, durante el vuelo, para consolarte. La paciencia de Mon fue probada. Sam, ella dijo, su tono más firme. Escucha. Me encontré con su mirada, esperando que continuara. Estaré bien, me aseguró. Diversity podría no estar bien. Así que consigue el próximo vuelo de regreso, antes que yo personalmente te lance allí. Mon, me alejé todavía dudosa. Ella contrarrestó mis lloriqueos con severidad. Es solo una semana. Diversity te necesita, Sam. Más de lo que yo. Respiré buscando tranquilidad. ¿Prometes que vendrás? Ella replicó con un toque de humor. Reservaste los boletos tú misma ayer, ¿verdad? Un suspiro se me escapó, yendo a envolverla en mis brazos. Te echaré de menos, incluso si son 6 días, o 6 horas, o 6 minutos. Ella respondió suavemente, su propia vulnerabilidad brillando a través de ella. Probablemente te echaré más, y me hubiera encantado ir contigo, pero es demasiado corto el aviso para el trabajo. Busqué una confirmación final. ¿Te veré de nuevo? La sonrisa de Mon era cálida y segura. Definitivamente, Sam. Definitivamente.